Bueno, mi nombre es Natalie Márquez, soy residente de oftalmología de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana. Vamos a hablar el día de hoy de los principios de cirugía de catarata en un primer tiempo, que es como toda la parte de la evaluación prequirúrgica, y ya posteriormente vamos a hablar sobre paso a paso de la técnica quirúrgica de catarata. Entonces, para la evaluación prequirúrgica, primero para cualquier paciente se necesita necesita someterse a una cirugía de catarata, debe ser evaluado pues de manera exhaustiva para establecer el requisito, la idoneidad, los problemas quirúrgicos que podrían pues esperarse intraoperatoriamente y además los beneficios esperados y las condiciones comórbidas que influyen en la cirugía de catarata. Para esto pues se requiere una historia clínica que sea bien detallada, empezando pues motivo de consulta, enfermedad actual, todos los antecedentes, tanto personales como familiares, tratamientos tópicos y sistémicos que esté en el momento del paciente. Y este último punto también es muy importante que a veces olvidamos, que es la valoración del estatus funcional del paciente, porque esto también nos va a poder influir durante la cirugía. Entonces es importante primero indagar sobre el motivo de consulta y realizar una buena enfermedad actual, ya que con los síntomas referidos por el paciente se podrá dar una idea de un posible diagnóstico. En este caso, pues que estamos hablando de catarata, pues de confirmar que los síntomas referidos por el paciente pues sean compatibles con la presencia de una catarata y asimismo pues excluir otras patologías oculares o sistémicas que pues puedan existir y causar pues una disminución de la visión. Pues además de evaluar pues, el impacto que genera esa disminución de la visión en sus actividades y en la calidad de vida pues, de este mismo. Entonces, pues en todo este pues enfermedad actual, pues se debe determinar pues el curso temporal de deterioro de la visión, los síntomas oculares que pueden estar asociados y pues si hay presencia de deslumbramiento o halos de colores, porque ya que esto nos irá dando pues una idea del tipo de catarata que podemos encontrar. También es importante preguntar sobre los antecedentes oftalmológicos, entonces patologías en córnea como opacidades corneales, trastornos degenerativos, sobre todo pues la distrofia de Fuchs, glaucoma, trastornos vasculares de la retina o retinopatía diabética, ya que digamos esta última, la cirugía de catarata en esos pacientes se ha asociado pues a mayor incidencia de complicaciones posoperatorias como uveitis fibrinosa, opacificación de cápsula posterior, neovascularización del segmento anterior o incluso progresión de la retinopatía diabética. Entonces, por lo tanto, en estos pacientes la agudeza visual podría ser deficiente y aquí pues tendríamos una idea de qué tipo de abordaje quirúrgico pues vamos a utilizar en estos y si vamos a requerir pues alguna otra herramienta adicional durante la cirugía. También es importante preguntar sobre antecedentes de cirugías previas, sobre todo pues si ha tenido cirugía de catarata en el otro ojo, porque aquí podemos también identificar factores de riesgo potenciales como son las débiles, pobre dilatación o en algunos pacientes que tengan alguna queratectomía radial, aunque pues esto ya no se utiliza. Sobre los antecedentes sistémicos, importante preguntar antecedentes de hipertensión arterial, ya que esta debe controlarse mucho antes de que el paciente sea programado para la cirugía y en lo posible, pues no debe reducirse inmediatamente antes de la cirugía si tiene una presión muy alta. Pacientes con angina, esta normalmente debe controlarse con la medicación anginosa habitual que tenga el paciente, que debería estar disponible en el quirófano en caso de requerirlo. Aquí es importante que el paciente con este antecedente hacer todo lo posible que antes y durante el procedimiento la experiencia sea lo menos estresante posible, pues para evitar estos eventos durante el procedimiento. Y en general, los pacientes que ya han tenido, tienen pues antecedente de infarto de miocardio muy reciente, se debería pues esperar entre 2 o 3 meses pues para programar la cirugía. Pacientes diabéticos deben controlar su nivel de azúcar en la sangre y pues si la cirugía se planea con anestesia local, los pacientes diabéticos deben tener su medicación habitual y la ingesta oral. Enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos pacientes podrían beneficiarse de oxígeno durante la cirugía y otros trastornos que sean neurodegenerativos o psiquiátricos, es importante pues preguntar sobre estos pues por la dificultad que pueden tener los pacientes en cooperar durante la cirugía. Y además porque habría que modificar, digamos, el entorno quirúrgico pues, para que ellos se sientan mucho mejor. Sobre todo pues en pacientes que tengan enfermedades de trastornos de movimiento como enfermedad de Parkinson y que tengan esos movimientos involuntarios que involucren cabeza, cara o párpados o trastornos ya como de la comunicación o ansiedad excesiva, porque estos factores pues también van a influir en la decisión sobre la forma de anestesia a utilizar y la necesidad de sedación. También hay que indagar sobre antecedentes personales,
Entonces, evaluar pues la historia de tabaquismo, porque esto puede provocar que el paciente pues tenga dificultad respiratoria durante la cirugía, tos durante y después de la cirugía, que esto podría comprometer el resultado quirúrgico, o historia de alcoholismo o antecedente de abuso de sustancias, ya que podría requerir dosis más altas de anestésicos y pues pueden demostrar un cumplimiento deficiente de las instrucciones durante y después de la cirugía por parte del paciente. Los antecedentes farmacológicos también son importantes pues obtener esta información, como el uso de anticoagulantes. Digamos que no es una contraindicación para la cirugía, pero pues deberían igual remitirse pues como al especialista encargado para evaluar como si se debe retirar o si solamente pues correr como el riesgo. Sobre todo en pacientes que están en manejo con warfarina, porque deberían tener un INR que sea en rango terapéutico, que pues obviamente esto lo establece el médico tratante. En estos casos, pues los pacientes si se realiza una anestesia local con aguja, el riesgo pues de hemorragia orbitaria aumenta entre 0,2 a 1%. Entonces, para estos pacientes se recomendaría mejor una anestesia subtenuiana o tópica. La aspirina generalmente pues no se suspende antes de la cirugía. Pacientes que estén utilizando la tamsulosina, que es un medicamento pues que se utiliza normalmente en los hombres para hiperplasia prostática benigna, pero ya también se ve usado en mujeres con retención urinaria. Entonces también es importante preguntarle no solamente a los hombres, sino también pues obviamente a las mujeres, ya que puede causar complicaciones en el iris durante la facomulsificación. Entonces pues que ocasiona un síndrome de iris flácido intraoperatorio. Entonces puede generar ese prolapso del iris y una miosis progresiva durante la cirugía, entonces dificultando pues obviamente esta. Entonces este medicamento debería normalmente suspenderse durante 2 semanas antes de la cirugía para disminuir esa flacidez del iris, aunque no va a eliminar totalmente el riesgo. De hecho, pues este antecedente es importante ya que pues anticiparía pues el requerimiento de otros instrumentos adicionales en la cirugía, como por ejemplo, digamos, retractores de iris o ganchos, que vamos a hablar más adelante. Y los pacientes que toman pues esteroides a largo plazo pueden presentar un retraso en la cicatrización y una mayor incidencia de complicaciones hemorrágicas, además de la necesidad pues de una dosis antiinflamatoria postoperatoria más alta de lo habitual. Entonces también obviamente es importante preguntar sobre la ingesta de estos medicamentos a largo plazo. Y por último, pues preguntar sobre si existe algún antecedente de hipersensibilidad en algún medicamento. Otra herramienta pues, preparatoria para evaluar las cataratas es el cuestionario BF14, que nos ofrece pues, información sobre las quejas visuales de los pacientes. Y pues este consiste en una serie de preguntas que tiene como objetivo las quejas funcionales que resultan de una catarata. Entonces se ha demostrado que este test tiene una alta validez y una fiabilidad en varias poblaciones e idiomas. Entonces nos serviría pues para indagar los síntomas en los pacientes y estar pues como más seguro de los síntomas sean referidos, sea de una catarata. Ya en el examen oftalmológico, entonces primero, la agudeza visual, pues es un método más común para cuantificar el impacto de la catarata y esta debe determinarse tanto de lejos como de cerca y evaluar si esta mejora con corrección o con pinhole. Es importante tener claro que las mediciones pues, de la agudeza visual son solo una prueba de rendimiento visual y hay que tener en cuenta que no siempre se relaciona con la visión en entornos de condiciones de iluminación variables, en los que el deslumbramiento y la constricción de la pupila pueden reducir la agudeza visual efectiva. También es importante evaluar la sensibilidad al contraste, ya que con ella vamos a evaluar realmente la discapacidad visual del paciente y cómo afecta sus actividades diarias. Entonces la prueba se realizará monocularmente, entonces primero un ojo, luego el otro, y el paciente debe decir de cada grupo, pues A, B, C, como pues aquí en la imagen, y de cada grupo y de cada número, que va de 1 a 7, qué círculo está rayado y si es el de arriba o el de abajo. También evaluaremos pues, los anexos oculares, buscando anomalías en posicionamiento del párpado, malposición de pestañas, tamaño de la cavidad orbitaria, porque todo esto va a influir también pues, en el abordaje quirúrgico, pues en la cirugía, y pues como en la comodidad del cirujano. También si existe presencia de blefaritis o meibonitis, secreciones que regurgita al presionar sobre el saco lagrimal, infecciones conjuntivales, ya que pues estas patologías van a requerir manejo previo a la cirugía. Y también tener en cuenta en esos pacientes de ojo seco con película pues lagrimal anormal, que se podría retrasar en estos pacientes la cicatrización de las heridas. Además, el paciente podría quejarse de molestias, entonces también debería tratar de controlarse estos síntomas.
Perdón, Natalie, ¿ahora sí me Ok. escuchas? Ay, sí, doctora. Ay, qué pena, es que creo que en el computador algo pasó con el audio, entonces ya estoy acá desde el celular. Me disculpan, buenos días a todos. Quería responder una pregunta que hay acá en el chat que dice, ¿hasta cuándo debería reiniciarse la tamsulosina? El que haya hecho la pregunta me puede explicar un poquito la pregunta. Espérate, yo reviso de quién es. Tú mencionaste efectivamente que la tamsulosina, recibir tamsulosina u otros alfa antagonistas es un factor de riesgo para que se genere iris flácido y obviamente haya complicaciones o mayores dificultades en el momento de la cirugía. Y dijiste también que en las mujeres que tienen problemas de retención urinaria se están usando este tipo de fármacos y de verdad es muy importante preguntarlo. Eh, digamos que suspender 2 semanas antes el medicamento, sí, claro, ojalá más, es recomendable, pero hay que preguntarles cuánto tiempo hace que lo reciben, porque hay gente que incluso lo ha suspendido tiempo atrás, por ejemplo, eh, señores que los han operado de la próstata un año atrás o algo así, pero han recibido tamsulosina por muchos años, así lo hayan suspendido todo ese tiempo, van a tener los mismos efectos en el iris, entonces tenemos que tener en cuenta preguntarles cuánto tiempo lo alcanzaron a recibir y además otros medicamentos que la gente considera como naturales, por ejemplo, el sopalmeto, eh, que tiene exactamente el mismo efecto en el iris y pues no debemos dejar de preguntar. ¿Cuándo reiniciar la tamsulosina después del procedimiento? Pues inmediatamente después. Creo que esa era la pregunta. Sí, creo que Miremos sí. aquí. Sí, dice que se debe suspender 15, pero ¿cuándo se debe reiniciar en el paciente? Inmediatamente después del Bien. procedimiento. O sea, no tienen problema. Es decir, es precisamente los efectos que causa en el iris este medicamento durante la cirugía el problema, pero después pues lo reinicia inmediatamente. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Otra cosa que quería aportar es que a veces Adelante. lo que he notado es que estos pacientes, como decía la doctora, se han suspendido con mucho tiempo atrás, sin embargo el efecto parece que sigue. Y son pacientes que además de tener el iris floppy, como que se abomba, son pacientes que durante el examen preoperatorio que uno le hace a estos pacientes, son pacientes que no dilatan bien o tienen una dilatación media y a pesar de que uno le pone gotas midriasil, le pone incluso fenilefrina en los casos que se pueda usar y no dilatan bien. Y son pacientes que durante la cirugía de pronto uno cree que han tenido una dilatación aceptable durante la cirugía, las pupilas se cierran. Entonces, es importante, porque a veces los pacientes no saben qué están tomando o no informan adecuadamente, entonces intentar identificarlo durante el examen preoperatorio al paciente. Es que el paciente que no dilata bien, pues de ir preparado para la cirugía. ¿Qué hago yo normalmente? Yo a estos pacientes, aunque esto se puede discutir, ya indico retractores de iris porque me facilita la cirugía, entro más seguro, no se me cierra la pupila y me hace una cirugía más tranquila, así me demoro unos 2, 3 minuticos poniendo los ganchos retractores. Correcto, válido. Hay otros aditamentos, como por ejemplo el anillo de Malyugin, que nos pueden ayudar a mantener la dilatación pupilar en el momento de la cirugía. Pero bueno, lo importante es el concepto de que haya conocimiento de que el paciente ha recibido este medicamento, no importa cuánto tiempo antes lo haya suspendido, ir preparados, supuestamente soldado avisado no muere en guerra, pero aquí sí que es válido esto. Siempre ir preparados con las medidas como las que mencionaba el doctor López,
intentar una dilatación en el momento que se pueda, pues con fenilefrina o más aún con atropina. Lo que pasa es que estos pacientes pueden, si no están operados de próstata, hacer una retención urinaria con atropina. Entonces, pues tener también precaución con esto, pero mecanismos dentro de la cirugía que, bueno, ahorita cuando vayamos en los pasos de la cirugía y complicaciones, tenemos que retomar este síndrome de iris flácido y las medidas que podemos utilizar para garantizar esta dilatación adecuada de la pupila. Ok. Listo. Continúa. Entonces, estabas hablando de problemas infecciosos en párpados, en vía lagrimal, Cierto. ojo seco. Sí. Adelante. Listo. Bueno, aparte de eso también es importante pues evaluar el balance y pues la motilidad ocular. Se puede realizar pues el test de Cover test. Aquí podremos evaluar si existe pues alguna disfunción muscular o antecedentes pues de ambliopía, porque pues igual esto también influye pues en la agudeza pues visual del paciente pues pronóstica al final. Ya pasamos pues a la evaluación de las pupilas, las cuales pues deben reaccionar a la luz, incluso si hay presencia de catarata avanzada. Entonces digamos que cuando el paciente presenta una respuesta lenta o un defecto pupilar aferente relativo, hace que el pronóstico para la restauración de la visión después de la cirugía de catarata pues no sea muy bueno. Y aquí es importante anotar el tamaño de la pupila, cuánto dilata y dependiendo pues de esto, evaluar si se requiere manejo adicional del iris durante la cirugía, que es lo que estábamos hablando en este momento. Ya en la biomicroscopía se debe evaluar el estado de la córnea. Esta es importante pues para decidir el tipo de cirugía posible y pues la respuesta del ojo a la cirugía. Entonces, por ejemplo, pues pacientes que tengan opacidad corneal puede dificultar la cirugía en el momento, la presencia de distrofia de Foch, ya que modifica pues la decisión sobre el tipo de cirugía a realizar. También importante pues evaluar la profundidad de la cámara anterior, ya que la facomulsificación puede ser difícil de realizar en una cámara pues, poco profunda, especialmente pues en fase de aprendizaje. Evaluar la superficie del iris cuidadosamente en busca de áreas de atrofia, alteraciones del patrón, si hay neovascularización, temblores que puedan pues complicar la cirugía. También importante evaluar si hay presencia de miosis y sinequias posteriores que podrían ser un indicativo de pupila pequeña en cirugía y requerir otros instrumentos adicionales. Y importante aquí evaluar la clasificación pues del tipo de catarata que vamos a operar. Entonces se puede utilizar el sistema de clasificación de opacidad del cristalino y pues esto nos va a dar una idea de qué enfrentarnos durante la cirugía y de elegir el tipo también abordaje quirúrgico según esto. Y en este momento pues también es importante evaluar el aparato solular, que esto es posible bajo midriasis. Entonces toda cirugía de catarata es propensa pues a desarrollar complicaciones en caso con soporte sonular inadecuado. Entonces esto puede requerir instrumentación adicional y se debe pues explicar al paciente que es posible que se modifique la técnica de cirugía y también la posibilidad de que no se pueda implantar un lente intraocular en casos pues de soporte capsular inadecuado. Determinar pues la presión intraocular es importante, debe registrarse pues antes de la cirugía, porque una presión pues elevada también puede requerir la modificación de la cirugía y los cuidados pues posoperatorios y el pronóstico pues del paciente. La oftalmoscopía pues indirecta, bajo dilatación, pues para estudio de todo el segmento posterior, siempre pues que sea posible, porque a veces pues en cataratas muy densas pues no se puede, y así pues descartar anomalías del desarrollo, condiciones que sean degenerativas y otras pues patologías retinianas y del nervio óptico que podría modificar el pronóstico visual del paciente en caso de presentarse. Digamos que ya después de toda esta valoración y pues el examen tanto pues clínico pues y oftalmológico, uno también se da cuenta pues del estado de salud general, tanto física como mental del paciente, que es lo que les hablaba al principio, que es importante también tener en cuenta, porque pues de esa manera sí también va a actuar el paciente durante la cirugía. Entonces también obviamente aquí es la ayuda del anestesiólogo y todo eso para el momento quirúrgico. Ya en exámenes complementarios, entonces, los exámenes de laboratorio van a depender mucho de los antecedentes del paciente. Entonces, solicitar un hemograma, glucosa en sangre, creatinina, digamos que estos tres van a identificar a la mayoría de los pacientes que tienen un trastorno sistémico no diagnosticado. Y ya según la patología del paciente, pues se podrán agregar otros tipos de paraclínicos o exámenes adicionales, como electrocardiograma, radiografía de tórax, pues entre otros.
Las mediciones biométricas de ambos ojos pues son esenciales antes de la cirugía de catarata, pues que nos permite medir la longitud axial del globo ocular y permite calcular la potencia pues dióptrica de los lentes intraoculares. Una ecografía ocular se debe solicitar pues en caso de cataratas densas que no hayan permitido pues visualizar el fondo de ojo durante el examen oftalmológico, y pues este examen nos va a dar pues una idea aproximada de la normalidad anatómica del ojo, descartar patologías como hemorragias vítreas, desprendimientos de retina o anomalías del nervio óptico. Ya otros exámenes que son complementarios, que pues digamos que esto es como también un poquito como de controversia, porque hay unos estudios pues que hay algunas personas pues que los piden de rutina a todos, pero digamos no necesariamente tiene que ser a todos los pacientes, sino digamos como en algunas condiciones. Entonces está la topografía corneal, que mide tanto pues la superficie corneal anterior como posterior, y mide pues, nos ayuda a medir el astigmatismo con mayor precisión y detectar pues ectasias sutiles. Entonces digamos se debe considerar solicitar cuando se va a utilizar un lente intraocular premium, y además es útil para mostrar la verdadera forma de la córnea antes de la cirugía de catarata, por ejemplo, digamos, antecedentes de queratocono. Esto puede ayudar al cirujano a planificar, obviamente, los sitios de incisiones en casos de astigmatismo corneal alto y tratar de mejorar el resultado refractivo posoperatorio. También, pues como el endotelio corneal es vulnerable al daño durante la cirugía de catarata, a veces es útil documentar el estado del endotelio con microscopía pues especular, es una técnica pues que permite cuantificar el valor de la densidad y la morfología endotelial. Entonces, esta evaluación va a tener un valor pronóstico para la supervivencia de la córnea después de la cirugía de catarata, sobre todo en pacientes pues, que ya tienen alguna afectación corneal por el riesgo que puede existir de descompensación corneal, sobre todo pues, en recuentos que son muy bajos. Y hay que tener en cuenta pues, que una cirugía de catarata puede provocar una pérdida de células endoteliales de 2,7 al 10%, pues eso depende mucho. Es por eso pues que el paciente con recuentos muy bajos es importante pues digamos también ser muy claros con ese paciente el riesgo que hay de descompensación. Y está el OCT de mácula, que podría solicitarse cuando el examen de fondo de ojo hay una sospecha de una membrana epirretiniana, una retinopatía diabética o una generación macular. Aunque no se ha estudiado la relación costo-efectiva del uso rutinario del OCT antes de la cirugía de catarata, va a ser útil en pacientes cuya pues, disminución de la visión no se puede pues, explicar solo por cataratas o en pacientes con riesgo de edema macular pseudofágico. Natalie, como tú dijiste, vete eso al anterior, puede esto ser controversial, pero yo pienso que ahora en pleno siglo XXI, y sobre todo si se dispone de los recursos, siempre la topografía corneal, el recuento endotelial y el OCT de mácula deben ser exámenes rutinarios que no solo le van a permitir al cirujano una mejor programación de la cirugía, sino al paciente un mejor resultado y en casos, digamos, seleccionados, poder saber cómo va a ser su pronóstico visual. Por ejemplo, la topografía corneal, así uno no vaya a poner un lente premium, es que una cirugía de catarata premium no necesariamente es la que va con un lente premium. Quiero que ese concepto quede claro. No solamente cuando vamos a poner un lente tórico, multifocal, IDOF, etcétera, es una cirugía premium. Entonces, en una topografía corneal e idealmente una tomografía donde podamos ver pues cara anterior, posterior de la córnea, etcétera, no solo vamos a poder tener un mejor conocimiento de ese paciente, de la córnea de ese paciente, una elección adecuada del lente intraocular, sino poder conocer cosas que podrían afectar su calidad visual, por ejemplo, aberraciones corneales, antecedentes de cirugía previa que la verdad mucha gente, y uno creería, pero ¿cómo es posible? Ni siquiera sabe de qué le han operado o que le han hecho otro tipo de cirugía, por ejemplo, cirugía refractiva. Y cuando hay una cirugía refractiva de superficie es muy difícil para una persona que no conoce el antecedente y quien lo evalúa poder decir que esa cirugía fue practicada a menos de que vea una topografía corneal. Entonces, para mí, y esto puede ser tema de discusión, es un examen sine qua non para cirugía de catarata. El recuento endotelial
Pues fíjate que uno tiene que entrenarse para que en la biomicroscopía pueda evaluar de una manera bastante acertada el endotelio. Y vamos a revisar eso, las técnicas de reflexión especular, etcétera. Pero yo creo que desde el punto de vista, no solamente de conocimiento de cómo está ese endotelio, sino desde el punto de vista legal, muchas veces puede ser salvador, porque, como tú dijiste, el procedimiento pues, puede tender en mayor o menor medida a disminuir ese endotelio, eh, y puede uno incluso conocer antes de la cirugía eh, condiciones que no son tan fáciles de diagnosticar, así tenga uno el ojo muy, muy bien entrenado, y poder decidir modificaciones de la técnica o eh, adiciones que debe usar con respecto a viscoelásticos, modificación de los parámetros quirúrgicos, etcétera. Así que por ese lado me parece importante. Y el OCT de mácula, pues si un paciente se va a operar de una catarata, pues uno podría evaluar la retina si la catarata no está muy, digamos, avanzada, pero hay condiciones y de verdad yo tengo demasiados casos en donde uno puede decir, sí, yo vi incluso con el lente de 90 esa mácula, yo no vi un póker macular o yo no vi el brillo de la membrana, y cuando uno le hace OCT a esos pacientes, muchas veces se lleva sorpresas de síndrome de tracción vitreofoveal que es muy difícil diagnosticar simplemente en el examen, y que ahí sí podrían hacer la diferencia en cuanto a poderle sugerir al paciente la implantación de un lente premium o no, o poder ese paciente saber eh, cuál va a ser su pronóstico visual postoperatorio. Entonces, como te digo, si se dispone del recurso y no solamente cuando se va a implantar un lente premium, me parece que estos exámenes podrían ser decisivos en cuanto a decidir la cirugía, el tipo de lente y más que todo anticipar el pronóstico visual al paciente. No sé si haya por parte de los participantes algún aporte con respecto a esto, porque de verdad es controversial. Yo estoy totalmente de acuerdo. Desgraciadamente, por el sistema de salud, las EPS, uno pide todo esto y no lo autorizan. Entonces, es un poquito complicado a veces, pero estoy totalmente de acuerdo. En pacientes de medicina prepagada y en pacientes particulares es lo que hago de rutina. Y como decía la doctora, si uno se lleva sorpresas, ¿no? A veces membranas epirretinianas que uno no ve. Además, en la mayoría de personas de edad, uno ve que la gran mayoría de máculas tienen disminución del brillo, ¿no? Entonces, uno cree no detectar ninguna anomalía y las tienen. Otra cosa que lo puede ayudar a uno a pensar que ese paciente puede tener alguna alteración macular es aquel paciente que tiene cataratas similares, digamos, de ambos ojos, y hay un ojo que tiene mejor agudeza visual, aún con pinhole, y el otro ojo, la visión no corresponde a la catarata que el paciente tiene. Entonces eso lo puede a uno llevar a pensar que ese paciente pueda tener algo en la mácula si uno no lo detecte, y lógicamente, pues sí, en ese paciente, pues con mayor razón solicitar el examen de la tomografía de la mácula. Sí. Correcto. Bueno, Merceditas, buenos días. Lo único que yo Buenos añadiría días. es que cuando no hay, digamos, la facilidad de hacer un recuento endotelial, hacer una buena microscopía especular con la lámpara de hendidura, o sea, magnificándose. Eso tratamos en la consulta de que se familiaricen con eso, y realmente puede uno seleccionar a qué paciente sí definitivamente hay que pedírselo, y cuando no te aprueban para todos, por lo menos para algunos en los que sospechan la patología, es muy probable que sí te aprueben en algunas entidades.
Correcto. Sí, digamos que cuando hay disponibilidad del recurso, pues es un examen bastante útil. Si uno tiene el ojo entrenado, y lo hacemos en cada paciente que vamos a operar, mirar la reflexión especular, etcétera. Pero si uno tiene el examen, uno puede incluso conocer qué pérdida endotelial, y lo puede repetir obviamente en el posoperatorio después de un mes, qué pérdida endotelial indujo con el procedimiento, y luego ir evaluando en el tiempo. Es interesante eso, pues también uno ir conociendo sus cirugías con su técnica, etcétera, qué efecto produce. Pero en cuanto a selección, estoy de acuerdo. Si se dispone del recurso, increíble poderlo tener. Si no, tener un análisis del endotelio por reflexión especular en la biomicroscopía detallado, para poder al menos justificar, en caso de que no siempre lo autoricen, o poder uno también saber cómo va a proceder durante la cirugía, qué decirle al paciente, etcétera. Yo Bueno, aprovecho listo. para Sí. una cuña con residentes, y es esto. Acostúmbrense con lámpara hendidora a jugar, a hacer reflexión especular, porque no necesariamente una córnea transparente es una córnea con buen endotelio, y eso lo vemos a diario. La reflexión especular y el conteo de células endoteliales me da una aproximación de número, pero no necesariamente de función endotelial. Entonces, a veces nos llevamos sorpresas porque hay pacientes con córneas muy transparentes y endotelios bajitos. Entonces, en general, hacer las dos cosas sería lo ideal. Pero no se confíen en que porque una córnea está transparente es una córnea con un buen endotelio. Yo creo que todos hemos visto pacientes con córneas transparentes y con endotelios muy, muy bajitos. Entonces, se evita uno malos ratos cuando hace las cosas como al derecho. Totalmente de acuerdo. Listo. Entonces, bueno, continúa Natalie. Listo. Bueno, luego pues vamos a hablar pues del uso de los AINES preoperatorios. Entonces, pues los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos son una clase de medicamentos pues que va a inhibir la producción de prostaglandinas proinflamatorias por parte pues de la enzima ciclooxigenasa, que es la COX. Y pues tiene múltiples indicaciones en el periodo perioperatorio, incluye el control de dolor, la reducción de la inflamación, la mejora de la midriasis intraocular y la prevención de aparición de edema macular cistoide posoperatorio. Entonces, en este artículo de revisión bibliográfica, recolectaron pues artículos publicados entre el 1 de enero del 2016 y el 30 de junio del 2018 sobre el uso perioperatorio de AINES en pacientes sometidos a cirugía de cataratas. En este pues se vio que muchos cirujanos de catarata comienzan a administrar el medicamento a sus pacientes antes de la cirugía para reducir la liberación de prostaglandinas intraoperatorios y la inflamación que se genera posoperatorio. De hecho, en este estudio de Med-al, estudiaron la concentración de interleuquina 12 en el humor acuoso de 27 pacientes con retinopatía diabética que tomaban diclofenalco al 0.1% 4 veces al día durante 7 días antes de la cirugía de catarata hasta 30 días después de la cirugía, en comparación con 28 pacientes que no recibían ningún medicamento antes de la cirugía, mostrando que esas muestras que tomaron el humor acuoso después de la paracentesis inicial encontraron que la concentración de interleuquina 12 se redujo significativamente en el grupo de diclofenaco en comparación con el grupo control de un 33.4% versus un 57.7%, con un P de 0.007, que igual fue significativo. Y en estos estudios que recolectaron, pues mostraban los beneficios potenciales que tenía el AINE en el periodo perioperatorio, pero, y se conoce pues desde hace varios años, pero aunque no se ha establecido pues como un régimen óptimo de la medicación y la dosificación de los AINES. En este otro pues estudio, que es el PREME-1 sobre prevención de edema macular, que es un estudio pues multicéntrico y aleatorizado, que se realizó en 12 centros referentes pues, de Europa con más de 900 pacientes.
Entonces, en ese estudio se demostró que el uso de los AINES, sobre todo pues en este caso que estaban evaluando era el bromfenaco a 0.09%, redujo el riesgo de edema macular en pacientes operados de cirugía de cataratas sin complicaciones. Y también demostró que al comparar el uso de bromfenaco al 0.09 solo con el uso de dexametasona y el grupo de pacientes medicados con el bromfenaco presentó menor riesgo de edema macular que solamente el que recibió pues el esteroide. Y luego, pues lo más importante aquí es que hicieron esa evaluación, pues, le hicieron un seguimiento a las 12 semanas de los 3 grupos y demostró pues que el bromfenaco pues redujo el edema macular en un 3.6%, la dexametasona sola la redujo en un 5.1%, pero la combinación de ambos, de bromfenaco más dexametasona, lo redujo en 1.5%. Entonces, pues se vio que el conjunto de estos dos medicamentos reducía pues mayor el riesgo de edema macular post-catarata. Y pues que no hubo pues diferencias significativas en la agudeza visual de estos pacientes. Entonces se habla pues que los factores de riesgos que se beneficiarían con el uso de AINES en cirugía de catarata son los pacientes que son diabéticos, con alteraciones vasculares retinianas como pues oclusión de vena central o derrama de la retina, membranas epirretinianas, agujero macular, complicaciones pues intraoperatorias o patologías que presenten pues alguna inflamación intraocular como la uveitis. Entonces, pues sí, el uso de estos medicamentos en cirugía de cataratas asociados a factores de riesgo disminuye pues esa incidencia de edema macular. Pero como les dije, pues no hay como una dosis establecida o un régimen de cuánto tiempo pues debería utilizarse. Aquí también, Natalie, puede haber, perdóname un minutico, me salgo de acá. Puede haber un poquito de controversia con respecto a el uso o no uso de AINE prequirúrgico en pacientes que supuestamente no tienen estos factores de riesgo que han mencionado, ¿no? Que no son diabéticos, que no tienen antecedentes, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que los uso de rutina basada en estudios que realmente muestran que su uso combinado con los esteroides puede disminuir el riesgo de edema macular, incluso el subclínico que aparece en un porcentaje no despreciable de pacientes independiente en una cirugía normal, que no haya habido ninguna complicación, lo disminuye como mostraste ahí a el 1.5%, que es un porcentaje demasiado bajo. Entonces, el uso del AINE preoperatorio, si uno lo va a usar en el posoperatorio, yo digo, pues, ¿qué más da indicarle al paciente una premedicación? Normalmente lo hago 48 horas antes de la cirugía. El paciente empieza a usar, en el caso mío uso Bromfenac cada 12 horas, y luego en el postoperatorio hasta 6 semanas después. Si este paciente es diabético, ha tenido otro tipo o tiene otro tipo, digamos, de factor de riesgo para aumentar el edema macular, lo uso desde 4 días antes en los diabéticos o hasta, y si ha habido alguna complicación, ruptura de cápsula, etcétera, hasta por lo menos 8 semanas en el postoperatorio. Y la combinación con el esteroide válido, pues siempre se usa. Hay que tener cuidado especial en pacientes que tienen ojo seco, a quienes uno en el preoperatorio les ha hecho el manejo adecuado para optimizar esa superficie ocular, pero que con el uso del AINE, pues tú sabes que es bastante tóxico para la superficie ocular, podría descompensarse. Afortunadamente, estos AINES que tienen mayor potencia y que necesitan una posología de 1 o 2 veces al día, pues puede favorecer que no alteren tanto la superficie ocular, sobre todo si uno le está dando otras medidas de sostén. Pero yo soy de las que abocan e indican el uso del AINE preoperatorio, no solamente en los pacientes que tienen factores de riesgo, como te decía, de rutina 48 horas antes. Este es el esquema que recomienda la ASCRS, la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva, y en pacientes que tienen factores de riesgo 4 días antes del procedimiento.
quiero escuchar a mis colegas si tienen alguna recomendación con respecto a los AINES y si lo usan y cómo lo usan. Bueno, Mercedita, normalmente en pacientes con factores de riesgo lo uso desde antes, pero en pacientes que no tienen factores de riesgo importantes, comienzo desde las 24 horas postquirúrgico los AINES y por un mes, combinado con esteroides y antibiótico. Sí, yo también comienzo 1 o 2 días antes y también lo dejo por un mes. Voy haciendo disminución gradual del esteroide. Correcto, entonces miren que sí lo usamos. Lo que recomienda la Academia Americana de Oftalmología son 6 semanas porque el pico del edema macular está precisamente entre 4 a 6 semanas. Entonces, si no hay contraindicación y por ejemplo, el frasquito del AINE les alcanza para todo ese tiempo, dejar idealmente el AINE 6 semanas sería recomendable. Y obviamente si ha habido alguna complicación o hay algún factor de riesgo, prolongar el uso, ¿no? Sí. Prolongarlo. Listo, Natalie. Bueno, sigue. Listo. Bueno, ahora sobre el uso pues, de antibiótico profiláctico. Entonces sabemos que la profilaxis con antibiótico es una medida preventiva que es común. Existe una amplia variedad pues, de agentes antibióticos que podrían utilizarse como fluoroquinolonas, aminoglicosidos, cefalosporinas o cloranfenicol y pues vías de administración también distintas como tópica, intraocular, subconjuntival y oral. Y podrían utilizarse de manera preoperatoria, intraoperatoria, perioperatoria o posoperatoria. Además de que pues, existen múltiples microorganismos que pueden causar una endoftalmitis, que es lo que se quiere, pues, obviamente, pues, evitar. Y pues las bacterias más comunes pues, van a estar las gram positivas, como el estafilococo coagulasa negativo, streptococo viridans o estafilococo aureus. Ya los gram negativos que son un poco menos comunes o hongos onocardia que son mucho más raros. Digamos que el objetivo teórico de la profilaxis antibiótica tópica es reducir la carga bacteriana conjuntival, lo que reduce pues, el riesgo de contaminación intraocular, ya sea intraoperatoria o posoperatoria. Digamos que aquí el mayor temor es que se produzca pues, una endoftalmitis que puede ocurrir después de cualquier cirugía, pero pues como la mayor tasa, digamos, de cirugías que se realizan son de catarata, entonces la incidencia por esto mismo pues se ve un poco aumentada. Entonces, el mayor estudio pues, sobre la profilaxis perioperatoria en cirugía de catarata, pues para prevenir y tratar la endoftalmitis fue la guía de la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva, que primero pues, se realizó en el 2017 y luego hubo una actualización ahí en el 2013. Aquí concluyeron que el uso de 1 miligramo de sulfuroxime intracameral al final de la extracción de catarata redujo el riesgo de endoftalmitis posoperatoria del 0.35% a menos de 0.08%. En cambio, la aplicación solo de antibiótico tópico, que en este caso fue la levofloxacina tópica al 0.5%, no fue estadísticamente significativa. Entonces, como vemos en esta tabla aquí de abajo, realizan una comparación de 4 grupos con diferentes esquemas de tratamientos. En el grupo A solamente pues fue placebo. En el grupo B realizaron la cefuroxime intracameral. Y en el grupo C fue levofloxacina tópica y en el grupo D combinaron la levofloxacina tópica con la cefuroxime intracameral. Entonces observamos que tanto en el grupo A, donde no se aplicó ningún medicamento, y en el grupo C, que solamente fue tópico, se encontraron la gran mayoría de gérmenes posoperatorios. En cambio, comparado con el grupo B, que fue intracameral solamente, y la combinación de ambos, sí redujo significativamente pues, los gérmenes que se produjeron. En este otro estudio, que es una revisión sistemática realizada en el 2016, donde muestra, digamos, los métodos preoperatorios para profilaxis de endoftalmitis en cirugía intraocular, haciendo énfasis en el uso de antibióticos tópicos. Entonces traje pues a colación estos 4 artículos, pero pues ellos revisan múltiples de ellos. Entonces en el primero se hace una comparación del uso de moxifloxacino en diferentes esquemas de aplicación. Entonces en el grupo 1, un día antes de la cirugía y en el grupo 2, el mismo día, viendo reducciones similares de infección para los 2 grupos, así sea se aplique un día antes o el mismo día.
pero pues sí se redujo la tasa de infección. En el segundo estudio se comparó el uso de antibiótico versus el uso de un antiséptico. Entonces se realizaron 3 grupos, uno sin ninguna medicación, el segundo solo con antibiótico y el tercer grupo solo con antiséptico. Se demostró que los grupos de uso de antibiótico y el grupo de antiséptico redujeron por igual la tasa de infección. Por esto, en este estudio, digamos, concluyeron que para reducir la tasa de resistencia antibiótica se podría solo usar un antiséptico, ya que tendría el mismo efecto que el uso de antibiótico, según este estudio. Ya en el tercer estudio, compararon 2 tipos de antibióticos, en este caso fue la gatifloxacina y la moxifloxacina, pero que encontraron la misma efectividad en ambos antibióticos para reducir la infección. Y en este último estudio, compara el esquema de aplicación de antibiótico, 3 días antes de la cirugía, 1 día antes de la cirugía, y evaluaron la resistencia antibiótica, encontrando mayor resistencia en el grupo de pacientes donde se aplicó el antibiótico 1 día antes, en comparación pues al que recibió antibiótico desde 3 días antes de la cirugía. En este mismo estudio, aquí Runskit et al. Señalaron que el uso de antibióticos preoperatorios, en este caso compararon las fluoroquinolonas de tercera y cuarta generación, no influyó significativamente pues, en la tasa de endoftalmitis, con un P de 0.132. Además, demostraron que la diferencia en la tasa de endoftalmitis entre el uso preoperatorio de antibiótico tópico y el uso no fue solo del 0.1%. En este otro artículo que traje, realizado en el 2017, analizaron también varios estudios basados en la evidencia sobre la profilaxis antibiótica, evaluando tanto eficacia, adopción, seguridad y el costo y las tendencias pues, como más recientes en profilaxis antibiótica. Y encontraron sí una reducción significativa en tasas de endoftalmitis, pero con el uso de antibiótico intracameral. En cambio, para el uso de antibiótico tópico, se carecía como de pruebas sólidas que respaldaran pues su eficacia y existe el riesgo pues teórico de que la administración prolongada y repetida puede inducir resistencia bacteriana a los antibióticos. Entonces, algo que pues sí obviamente se ha visto pues disminución pues como de contaminación e infección y es el uso de pues la povidona ayudada al 5%, o la clorexidina 0.05% en el saco conjuntival 3 minutos antes de la cirugía. También pues la desinfección de la piel vicaria con povidona ayudada al 10 o clorexidina 0.5, el uso pues de Tegader y el lavado por parte pues del cirujano. Entonces pues tampoco hay, digamos, en los estudios que encontré como una pauta establecida de cuánto tiempo antes. Sí se hablaba de que obviamente había más riesgo de resistencia cuando más cerca se hace la cirugía que pues aplicándolo un poco antes, pero pues tampoco había como una cifra significativa de la reducción pues de infección preoperatoria. Y en este punto de antibióticos también hay controversia y no hay un consenso pues de qué realmente hacer. Sabemos que la principal fuente de endoftalmitis viene de los párpados, así que es muy importante evaluar al paciente la semana anterior a la cirugía. No necesariamente es lo que se da en todos los casos y también pues con el sistema de salud donde una cirugía es aprobada mucho tiempo después de que se indica. Pero sí hacer hincapié en que si uno ve al paciente la semana anterior y tiene especial cuidado en mirar cómo están los párpados, si hay costras, una blefaritis, etcétera, tratarla adecuadamente. En el momento de la cirugía, el uso de antisépticos, la iodopovidona, pues ha mostrado ser una medida muy, muy eficaz para prevenir la endoftalmitis y con respecto al uso del antibiótico preoperatorio, un par de días antes o en el momento en que se está preparando al paciente las 4 dosis de quinolonas aplicadas cada 15 minutos, 1 hora antes de la cirugía, realmente pues parece que no han mostrado diferencia. Yo personalmente, como premedico al paciente con AINE 2 días antes de la cirugía, pues el mismo tipo de antibiótico que le voy a mandar en el posoperatorio, también lo uso en el preoperatorio. ¿Qué más da en lugar de aplicarse un tipo de gota? Pues aplicarse 2. Así que por eso uso usualmente quinolonas en el preoperatorio 2 días antes
pero los que no tienen la práctica de usar el AINE PRE, es válido, como te decía, con base en estudios que muestran la evidencia de poder usarla en el preoperatorio inmediato. Obviamente, habiendo tenido un control adecuado de párpados, etcétera, y asociar, obviamente, el uso de antisépticos como la yodopovidona previo a la cirugía. Pregunta para mis colegas, ¿usan antibióticos en el preoperatorio? Y en el posoperatorio, perdón, los uso por 10 días, hasta 10 días después. Bueno, Bueno, les tengo para contar, yo no uso antibiótico profiláctico preoperatorio. He tenido oportunidad de operar en diferentes clínicas y cuando habla uno de las tasas de incidencia de endoftalmitis, realmente, cuando uno ve las estadísticas de clínica de oftalmología y vemos que hay una tasa de incidencia de endoftalmitis muy por debajo de la media mundial, es que algo tenemos que estar haciendo bien, y eso que estamos haciendo bien es sencillamente todo lo que es alrededor de la cirugía. Y esto va desde la técnica aséptica, el buen lavado, la selección del paciente. Porque yo no sé, me gustaría saber cuáles son las tasas de endoftalmitis que están manejando cuando hacen una cosa, cuando hacen otra, pero realmente en la práctica lo que ve uno es que básicamente la técnica aséptica es la principal protectora contra este tipo de complicaciones, porque yo he tenido la oportunidad de estar en otras clínicas donde a pesar de hacer las mismas manejos antibióticos postoperatorios, sí existen endoftalmitis. Entonces yo creo firmemente que una de las cosas que determina esa incidencia es todo el protocolo que se hace alrededor de la cirugía. Yo en mi caso sí inicio 2 días antes antibióticos. Generalmente uso quinolona de 4ª generación, generalmente moxifloxacina. Siempre intento identificar si el paciente tiene blefaritis y le doy tratamiento. Y 1 o 2 días antes de programar la cirugía, pues lo veo para ver si ese paciente ya pues mejoró su blefaritis o no. Y lo continúa igualmente 10 días posterior a la cirugía. También cuando veo pues, pacientes del post pues, que uno no sabe cuándo le van a programar el paciente, entonces sí le pido al paciente que comience a lavarse con Sprainer o con estas soluciones espumosas pues, para los párpados, y si no hay recursos, pues el champú Johnson para niños, para que se hagan su higiene de párpados y pestañas desde el día de la consulta, y eso pues de alguna forma me da como tranquilidad de que ese paciente llegue con esos párpados más limpios al día de la cirugía. Otra cosa que a veces le puede pasar a uno es preguntar qué hace el paciente, porque a veces uno tiene pacientes que vienen de afuera o que son agricultores o que trabajan en el campo, y uno a veces se fija mucho solo es como en los ojos, pero se le olvida que esos ojos tienen cabeza y cuerpo. Y uno debe examinar al paciente de que entra al consultorio, y muchas veces uno ve a estos pacientes que son a veces personas humildes, que vienen de lejos con sus uñas llenas de mugre, o también preguntar problemas de piel. Algo que se nos ha dificultado un poco es pues, el uso de la máscara, porque lo primero cuando uno entra el paciente uno le pide que se ponga la máscara, y eso a veces nos oculta cosas del rostro. Entonces, me he llevado sorpresas ahora que a veces le digo al paciente que se retire la máscara momentáneamente, y a veces tienen lesiones de piel, ¿sí? O tienen asociados. Entonces, también indagar sobre infecciones urinarias, ¿no? Que también son factores de riesgo. Entonces, sería como lo que yo agregaría a eso. Sí, muy interesante, muy válido lo que estás diciendo de que ese ojo también tiene cuerpo, ¿no? Hay condiciones especiales que uno debe preguntar.
cosas raras, como por ejemplo, he tenido pacientes, tuve una vez un paciente con colostomía permanente y que iba a operar de catarata, y yo decía, miércoles, ¿aquí qué se hará? Obviamente consultar con el infectólogo y sí les dan un tratamiento sistémico previo, además de pues lo que uno hace en su profilaxis. Importante el punto, fíjense en las manos de ese paciente, como decía Gerson, a veces uno dice, Dios mío, ¿cómo irá a hacer la higiene? A las mujeres advertirles de suspender el uso de maquillaje desde 3 días antes del procedimiento, idealmente hasta 10 días después. Y como ven, hay controversia. Importantísimo lo que estaba comentando Diego, que algo debemos estar haciendo en la clínica para que tengamos estas tasas tan bajas. El procedimiento es muy importante, las medidas de asepsia durante el mismo son fundamentales, y si a eso sumamos todo esto que estamos indicando de antes y después, pues vamos a tener, gracias a Dios, esas tasas de éxito en cuanto a la no aparición de la endoftalmitis, que es la complicación más temida que puede haber en oftalmología. Listo. Continúa entonces, Natalie. Listo. Entonces, bueno, eso era lo que les tenía sobre toda la valoración, pues como prequirúrgica. Entonces ya vamos a entrar sobre la técnica quirúrgica, entonces principios, pasos y complicaciones. Entonces vamos a ver cómo vamos avanzando. Entonces, este pues es el contenido. Primero vamos a hablar pues sobre las incisiones. Entonces primero pues la paracentesis, instrumentos, pues generalidades, paso a pasos, incisión principal. Lo mismo en esta, complicaciones que pueden haber, el uso del viscoelástico, capsuloresis e hidrodisección. Entonces primero pues en las incisiones, entonces hablando de la paracentesis, también llamada puerto lateral o puerto accesorio, es una incisión pues que se va a realizar para acomodar el segundo instrumento o puede ser usada también para inyectar viscoelástico u otros fluidos en el ojo. Normalmente este puerto se realiza de 60 a 90 grados de la incisión principal, sin embargo su localización puede variar según el cirujano. Al menos pues 145 grados entre paracentesis y mide entre 1.2 a 1.5 milímetros de ancho. Esta va a ser una incisión monoplanar, es decir, que va a ser paralela al plano del iris. En cuanto a los instrumentos, pues existen varios cuchilletes que se pueden utilizar para realizar esta incisión. Sobre todo, pues puede cambiar como el material de este, que puede ser en diamante, en vitroretinales, y puede ser cuchilletes a 30 grados o 15 grados, como pues está el de la imagen. Va a tener un lado que es cortante y otro lado que no es cortante. Van a haber otros instrumentos que se van a utilizar, como el anillo de Thornton, que permite pues la fijación del globo ocular, estabilizándolo, y este va a tener pues unas marcas de 15 grados de separación, lo cual facilita pues la realización de la incisión límbica. Y en caso pues de no tener este, también podría utilizar para fijar el globo unas pinzas o forceps. Entonces, en cuanto a las generalidades, pues la paracentesis se crea empujando el cuchillete a través de la córnea para crear un ostión interno y externo, como se ve en la imagen. Entonces, este sería el ostión interno de la flechita sin relleno, y acá el ostión externo. Al crear el puerto accesorio, la presión aplicada debe dirigirse hacia el borde del corte. Y si la superficie que no corta se usa sin darse cuenta, la hoja hará que el ojo gire y requiera mucha contracción para mantener el ojo firme. Entonces, a medida que se va aplicando esa fuerza, la dirección de la presión que se está aplicando se va a alterar hacia la superficie del filo. Esto puede generar que la cuchilla corte la córnea o también una entrada pues que sea incontrolada del cuchillete en el ojo, que puede causar una herida grande no intencional con fugas. Y también pues este puede dañar el iris o la cápsula del cristalino. Entonces, para estabilizar el ojo, entonces se requiere mantener el ojo fijo mientras se realiza la paracentesis. Esto se puede lograr usando contratracción en el lado opuesto de la córnea o manteniendo el ojo quieto con un instrumento de fijación, como se ve en la imagen. Las pinzas no se deben utilizar para sujetar la conjuntiva ni la punta del forceps para aplicar como contratracción, ya que cualquiera de estas dos maniobras puede generar, digamos, un traumatismo conjuntival focal o una hemorragia subconjuntival, como vemos aquí en la imagen. En su lugar, pues hablaban de que debería hacerse es colocar el borde largo de la pinza, como vemos acá, sobre el globo ocular para proporcionar
la contratracción necesaria. Digamos que esto lo que va a hacer es distribuir la presión por todo el globo ocular a lo largo de la pinza, lo que hace menos probable que se produzca un traumatismo conjuntival. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, entonces primero pues se debe agarrar con la mano izquierda el cuchillete y colocar su punta sobre la superficie de la córnea, como vemos acá en la imagen. Inmediatamente, pues con la mano derecha se agarra el forceps y se coloca el borde largo de este sobre el globo ocular para generar la contrapresión. Se inserta la hoja apuntando hacia el centro. Entonces el ángulo de la hoja debe ajustarse de modo que la punta de la hoja no corte el iris o la cápsula al entrar. Entonces se debe aplicar la presión sobre el borde cortante mientras apunta al centro de la cámara anterior. Aquí la hoja debe mantenerse plana durante toda la entrada. Cualquier rotación durante la inserción puede provocar una incisión oblicua y aquí es importante recordar que se debe evitar deprimir el limbo. Primero pues debe retirarse de las pinzas y luego retirar el cuchillete. Entonces, para retirar el cuchillete se debe levantar levemente la hoja a medida que se extrae el ojo. Esto pues disminuye pues como la distorsión de la córnea y se debe evitar cualquier movimiento de roce que pueda generar que se presione hacia abajo el limbo y que esto lleve a colapsos pues de la cámara anterior. Además puede causar un traumatismo tisular si el borde o la punta de la hoja coge pues algún pedazo de la conjuntiva. Ya vamos a ver un video de estos. Entonces se puede crear diferentes tipos de paracentesis, entonces una que sea demasiado amplia, entonces esto va a permitir que se escape un exceso de líquido de la cámara anterior durante la cirugía de facomulsificación y también puede promover el prolapso del iris, la reducción de la cámara anterior y el atrapamiento de fragmentos de lentes en la incisión o en el ángulo iridocorneal. La paracentesis muy estrecha puede dificultar la inserción completa del segundo instrumento o provocar la distorsión del tejido corneal durante su inserción. Cuando es demasiado larga, un túnel de puerto lateral largo corre el riesgo pues, que se dificulte la inserción del segundo instrumento en la cámara anterior y posible distorsión de la córnea cuando el instrumento pues, es manipulado. Y una paracentesis demasiado corta puede evitar el autosellado y aumentar el riesgo de que organismos patógenos entren al ojo. Entonces, en este video vemos pues como la incisión ideal, como dije, pues es monoplanar, radial al plano del iris. Entonces, aquí pues lo que tiene que ser pues radial al iris, que es la correcta pues dirección, tratar de evitar pues que sea oblicuo. Aquí vemos pues él usa un aplicador, digamos, para hacer esa fijación del ojo. Entonces vemos la imagen. ¿Cómo no debería ser? Pues que sea oblicuo al plano del iris, por el riesgo pues de que haya lesiones en córnea o en iris. Bueno, ya en cuanto a la incisión principal. Con respecto, perdón, a las paracentesis, una vez uno ha hecho la primera, usualmente el ojo pierde un poquito de tono, entonces vale la pena en ese momento presurizar un poquito, inyectando en la cámara anterior un volumen de fluido para poder hacer la segunda paracentesis de una manera pues, más segura. Otra de las cosas o de las complicaciones que puede generar una paracentesis mal hecha es que con la manipulación en la introducción y retiro de los instrumentos es que se puede lesionar la DSM, ¿sí? Y cuando estamos finalmente hidratando estas incisiones, pues podemos tener allí complicaciones a nivel de la DSM, no solamente con los instrumentos que estamos metiendo y retirando que se puede dar, sino en el momento de hidratarlas. Así que cada paso te va, bien hecho, te va a facilitar el paso siguiente. Importantísimo el tamaño adecuado y hacerlas paralelas al plano del iris, como acabas de decir. Y otra cosa que yo les recomiendo ahí es, cuando uno está comenzando, tiende a hacerlas muy tunelizadas, ¿no? El trayecto muy largo y eso también puede ser un problema, dificultante no tunelizar tanto, sino pues como
1 o 2 milímetros máximo para no tener esa dificultad, sobre todo si van a usar las aspiración bimanual. Correcto. El tamaño, a veces cuando se usa, no se usa pues la cuchillita el cuchillete de 15 grados que le da a uno pues como el tamaño que debe tener, sino otro instrumento, pues, instrumentos de diamante, el saldívar, etcétera, que uno debe aumentar el tamaño al tamaño ideal. Pues hay que tener allí una percepción importante de cuánto debe extender esa incisión, ¿no? Haciendo énfasis en que estas incisiones deben estar, como dijiste, entre 1,2 y 1,5 milímetros de longitud. Listo, Natalia. Bueno, ya la incisión principal o pues puerto principal permite pues el acceso al instrumento primario y a la inserción del lente intraocular. El lugar donde se va a realizar esta incisión varía pues entre cirujanos y puede variar el sitio de incisión según la topografía corneal, ajustando más que todo la incisión en relación con el mayor grado de astigmatismo, así la cantidad pues de astigmatismo corneal posoperatorio podría disminuir. Usualmente se localiza a nivel superior o temporal y la incisión se puede realizar de 3 tipos: córneo clara, limbo o escleral. Idealmente mide de 2,2 a 2,8 milímetros de ancho. En cuanto a los instrumentos, pues tenemos varios que podrían ser utilizados. Está este cuchillete que es recto, permite pues realizar una incisión en túnel escleral, puerto accesorio también permite realizar, o una incisión en córnea clara. Está este que es en hendidura, que tiene entrada pues a cámara anterior y también realizar una incisión en túnel escleral. Está este pues que es de córnea clara, entonces permite pues como su nombre lo dice, hacer una incisión en córnea clara o una incisión completa. Está el Crescent, que permite hacer la realización de una incisión en túnel escleral. Está este que es microvitreoretinal, que permite pues hacer una incisión en túnel escleral y una incisión también en córnea clara, y además pues también es útil pues para cirugías de retina. Y está otro que permite hacer la realización de incisiones en túnel escleral y ensanchar también la incisión para introducir el lente intraocular. También existe pues variedad según el material que se tenga pues el cuchillete, que puede ser en punta de diamante o punta metálica, y normalmente estos son de 2,2 a 2,8 milímetros. Entonces el querátomo tiene pues un ángulo de aproximadamente 45 grados. La punta y pues los bordes laterales, como se ve acá en la imagen, son afilados y se utilizan para cortar la córnea. Ya la distancia entre los puntos más anchos, como lo vemos acá en la imagen, en la flechita negra, define el tamaño del querátomo, y esos 2 puntos se van a denominar los hombros pues, de la hoja del querátomo. Y es importante tener en cuenta que una vez pasados los hombros del borde del corte, el borde restante, que es el de acá, el más proximal, es romo y no se puede usar para agrandar o cortar la sección pues corneal. Se requiere pues una variedad de movimientos para crear una incisión corneal escalonada y autosellante. Entonces la dirección de corte del querátomo se puede modificar girando el querátomo sobre el eje vertical en 3 posiciones. Entonces está la hoja del querátomo, se puede mantener plana, aquí como en la imagen A. El querátomo se puede inclinar con el talón hacia abajo, haciendo que la punta apunte hacia arriba, como en esta imagen B, o el querátomo se puede inclinar con el talón hacia arriba, haciendo que la punta apunte hacia abajo, como en esta imagen C. Entonces, en cuanto a la orientación de la córnea, entonces se da en grados de un círculo, como si se viera desde la posición de operación superior, mirando hacia abajo en el microscopio. Entonces, por ejemplo, para las incisiones temporales, si este fuera un ojo izquierdo, el corte se realizaría aproximadamente a 0 grados, y si fuera un ojo derecho, pues la incisión temporal es hecha a unos 180 grados. Se puede realizar, como les dije, una incisión tanto temporal como superior, cada una pues tiene sus ventajas y sus desventajas. En la incisión temporal estará pues más lejos del eje visual y con ello pues se generará menor astigmatismo, tiene mayor facilidad de acceso a la cámara anterior, sin embargo puede provocar sensación de cuerpo extraño. Y ya la incisión superior está mucho más cerca del eje visual, por tanto más riesgo de inducción de astigmatismo, más riesgo de pérdida endotelial y puede ser más difícil de abordar en pacientes con órbitas que son profundas o arcos supraorbitarios prominentes.
pero va a generar menos sensación de cuerpo extraño y el cirujano va a tener, digamos, un mayor apoyo, pues porque está a la frente del paciente, digamos, para realizar esta incisión. Los tipos de incisiones, pues son 3, córnea clara, limbar y escleral. En la incisión limbar, la entrada es a nivel del limbo y la salida es córneo clara. La incisión limbar va a cicatrizar mucho más rápido y tiene más resistencia a la presión de deformación que los de córnea clara. Y esto se debe pues, a varios aspectos como anatómicos y fisiológicos que hay entre la córnea y el limbo. Entonces, la córnea normalmente se compone de una estructura que es lamelar, regular de fibrillas de colágeno que se extiende del limbo a limbo, dispuestas en una forma de red. Y esto proporciona que el soporte estructural primario de la córnea y pues explica también como la transparencia de esto. Además, pues la córnea es avascular. En cambio, el limbo, esta estructura pues es regular, ya no, esa estructura regular que tiene la córnea pues de estructura lamelar no está presente aquí y además presenta pues arcadas vasculares que están presentes, proporcionando pues una fuente potencial de fibroblastos. Eso hace también pues que la cicatrización en esta incisión sea mucho más rápida que la de córnea. Ya la incisión de córnea clara es la más común, se diferencia pues a la incisión limbar en su entrada que es anterior al limbo y sale pues igualmente en córnea clara. Una incisión en córnea clara tiene pues varias ventajas, pues evita el trauma conjuntival, no se requiere pues cauterización ya que se produce poco o ningún sangrado. Al final de la cirugía hay un área que es autosellante, pues no requiere normalmente suturas, permite pues el manejo de astigmatismo y la recuperación postoperatoria es rápida, reduciendo pues también el tiempo quirúrgico en esta incisión. En cuanto a las desventajas, pues la cicatrización es un poco más deficiente, hay mayor pérdida de células endoteliales, el riesgo de discencias de la herida pues también es significativa, con una inducción de astigmatismo irregular, más riesgo pues de endoftalmitis y los instrumentos pues pueden distorsionar la córnea. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, pues se basa como en 2 pasos principalmente. Entonces, el primer paso es colocar la pinza cerrada en el párpado superior, pues moviendo el párpado, este párpado pues hacia arriba para ampliar la vista, como vemos aquí en la imagen. Usar un cuchillete de 30 grados para marcar la córnea en el lugar que se pues, eligió, a la longitud pues, deseada que coincida con el diámetro pues, de la hoja del querátomo que se va a utilizar. Como vemos aquí, entonces aquí el borde cortante de la cuchilla va a ser un corte en el estroma superficial de la córnea. Este primer paso para marcar se podría omitir y iniciar con el segundo paso, que ya es con el uso directamente del querátomo para la incisión. Entonces, en este segundo paso, entonces consta de 2 partes. Entonces, la parte A, entonces se debe colocar la punta del querátomo, como vemos acá, en el centro, dentro del borde de la incisión marcada. Bajar el talón, que es la parte de acá posterior, a una posición en la punta y con la punta hacia arriba, es decir, hacia el estroma corneal dirigido. Y se debe empujar la hoja hacia el estroma durante aproximadamente 1/3 de distancia entre la punta y la línea horizontal que conecta la parte más ancha del querátomo, es decir, más o menos una longitud de 1.5. Entonces, como se ve en esta imagen, de abajo a la derecha, no hay líneas de estrés de presión en la córnea, lo vemos acá, que sean visibles, ya que no se ejerce una presión hacia abajo. Y aquí es muy importante que la inserción hacia el estroma siga la dirección de la pendiente ascendente de la córnea, como muestra esta flecha blanca. Ya en la segunda parte, una vez que se ha realizado pues, el corte del estroma, el querátomo se vuelve a colocar con la punta hacia abajo y el talón hacia arriba para aplanar la hoja del querátomo, como vemos aquí en esta imagen. Aquí la superficie de la córnea sí formará pues, esas líneas de tensión que se irradian desde la punta del querátomo, como vemos acá. A medida que se va empujando el querátomo a través del endotelio, este debe ser plano, es decir, paralelo al iris, o que apunte ligeramente hacia abajo, ya que una vez que la punta haya traspasado el endotelio, se debe asegurar que el querátomo se levante ligeramente, como si el querátomo pues, soportara el peso de la córnea. Y pues esto hará que la córnea adquiera un contorno casi normal cerca del lugar de la incisión, como vemos acá que se van perdiendo pues esas líneas que al principio había. Esas líneas de estrés van desapareciendo. Y se debe seguir insertando el querátomo hasta que la parte más ancha atraviese el ostium interno. Entonces aquí vemos que aquí todavía no lo ha atravesado. Y en esta última imagen acá a la derecha abajo, ya vemos que atraviesa el ostium interno. Entonces acá lo diferenciamos, entonces es importante tener en cuenta el ostium interno como un punto de referencia para reconocer hasta dónde se inserta el querátomo.
Otro paso extra que podría requerir es la ampliación de la incisión principal, que no en todos los casos es necesaria si se utiliza, pues, digamos, el tamaño correcto del querátomo. Para realizar, pues, esta ampliación, después de que se inserta el querátomo, los bordes del querátomo no cortantes están en contacto con los bordes laterales, que es este rectángulo que vemos acá. Se debe girar lentamente el querátomo, como se ve en la flecha negra pequeña acá, y se va al mismo tiempo retirando para aproximar el filo, que es esta parte acá distal, el filo de la hoja contra la herida. Si se requiere, digamos, ampliar el lado opuesto, se hace el mismo procedimiento, pero pues a la inversa. Ya para retirar el querátomo, se debe asegurar que la punta del querátomo regrese a la línea media de la herida y que mantenga una ligera elevación de la hoja, como si el querátomo soportara el peso de la córnea otra vez, y así evitar, pues, la presión de la herida hacia abajo y con ello, pues, posibles fugas o traumas conjuntivales. Aquí, pues, vamos a ver varias incisiones principales. Entonces, como les dije, entonces, pues, se puede utilizar el cuchillete 2.2 o 2.8 para marcar el sitio de ingreso. Y lo que se hace es una incisión primero, pues, que va a ser válvula vertical a la córnea y luego, pues, horizontal. Entonces, como vemos ahí, al principio, pues, se generan como esas líneas de estrés en la córnea, pero luego mientras va avanzando el querátomo, pues, estas van desapareciendo y vemos ahí que pasa hasta el ancho de los hombros, que pasa el ostión interno. Ahí vemos otra. Y ahí ya pasa. Listo. Para la construcción de la incisión, esta se puede construir de 3 maneras, en 1, 2 o 3 planos. Para la incisión de un solo plano, se inserta el querátomo ligeramente inclinado hacia arriba desde el plano horizontal y luego se dirige hacia atrás para cortar la membrana de Descemet. Luego se restablece esa dirección uniplanar para continuar el corte en una configuración de línea recta, como vemos acá en esta imagen, que solamente va a ser una línea. Y va a crear un túnel rectangular de 1.5 a 2 milímetros. Digamos que es una incisión que es más fácil de aprender, sobre todo cuando se está iniciando, pero ya es muy poco usada. En la incisión de 2 planos, se debe manipular la dirección de la hoja del querátomo mientras esta atraviesa la córnea en forma que es de cúpula, que vemos acá que la córnea. El corte inicial sigue la pendiente ascendente de la córnea, como vemos aquí en la línea roja, antes de cambiar la dirección, cortando la capa de Descemet hacia la cámara anterior. Y esta incisión corneal, que será, pues, va a ser escalonada, va a promover más el autosellado que, digamos, que una incisión de un solo plano. Y generalmente, pues, no va a requerir una sutura al final de la cirugía. Entonces, aquí se crea un túnel vertical y rectangular de 1.5 y 2 milímetros para entrar a la cámara anterior. Y tenemos ya, pues, la incisión en 3 planos, que es la más utilizada. Esta incisión se diferencia de la de 2 planos en que se realiza un corte corneal vertical adicional como primer paso de la incisión, como vemos acá, que vemos que es en 3 planos. Luego se debe completar el segundo paso haciendo un corte estromal corneal lineal hacia arriba, como vemos acá en el punto 2, antes de dirigir la cuchilla hacia abajo de manera similar a la incisión en 2 pasos. Digamos que esta incisión en 3 planos, pues como les dije, es la más utilizada y va a ser mucho más hermética que las otras 2 incisiones. Se puede realizar la incisión, pues, en cualquiera de los 3 planos, como les dije, pero el principio clave es que mantenga una incisión, que sea una incisión que sea simétrica. Entonces, el techo de la incisión y el piso de la incisión deben tener aproximadamente el mismo grosor, como vemos en esta imagen A. Esto permite que una incisión sea más estable durante la cirugía y una cicatrización mucho más segura después de esta. Entonces, la incisión debe tener una configuración que sea rectangular o cuadrada, como vemos acá. Si vemos que la entrada de la incisión a través de la membrana de Descemet tiene una apariencia en forma triangular, como en la imagen B, es probable que el piso sea mucho más grueso, mientras que el techo va a ser mucho más delgado. Entonces, obviamente van a haber más complicaciones al final. En cuanto a las dimensiones de la incisión, es importante, pues, tener en cuenta la profundidad y el ancho de túnel. Normalmente el ancho de la incisión, pues, como les dije, es de 2.4 a 2.8, y esto coincide con el ancho de las hojas del querátomo que se usa, que permite, pues, como una incisión de ancho deseado. Y esto va a funcionar bien siempre que se haga una incisión de forma radial y se evite entrar en forma oblicua, que podría, pues, provocar fugas de líquido durante la incisión, como vemos aquí en la imagen A, la primera, que va a ser radial.
Y ya la longitud también es importante de la incisión, que normalmente suele ser entre 2 milímetros y 2,5, y que va desde la entrada a través del epitelio corneal hasta la perforación de la membrana de Descemet. Este tipo de incisión sella bien y solo se requiere pues una hidratación leve al final de cirugía. Entonces vemos que siempre queremos pues es como una longitud media, ni tan corta ni tan larga como pues ya les había mencionado antes. Y esta pues la incisión escleral, que pues esta es una entrada posterior al limbo con salida a la unión córneo-escleral. Tiene pues 3 pasos importantes. Entonces en la incisión en esclera se realiza una sutura pues en el recto superior y se diseca el colgajo conjuntival teniendo como base el fornis, como vemos acá en esta imagen. La incisión en esclera mide más o menos 8 milímetros de largo, puede ser en forma de ceño o recta, como vemos acá, y debe estar a 2 milímetros del limbo. Para ya la creación del túnel escleral, se debe establecer un plano de hendidura de aproximadamente la mitad del grosor de la esclerótica y luego se debe ampliar haciendo movimientos de barrido con el bisturí, ambos hacia abajo, 2 milímetros en la córnea clara y luego hacia los lados, como vemos acá, en el borde de la incisión. Esto permite pues crear un túnel que se extienda de limbo a limbo en la posición de las 10 en punto a las 12 en punto. Y ya luego pues se completa hacia la cámara anterior. Ventajas que tiene esta incisión escleral es que produce menor astigmatismo, un autosellado pues muy bueno, menor riesgo de endoftalmitis pues que la incisión córnea clara, fácil conversión a una cirugía extracapsular y menor daño endotelial. Desventajas pues más tiempo quirúrgico, la incisión más larga, técnicamente un poco más difícil, el túnel escleral muy profundo puede provocar desinserción escleral con exposición pues del cuerpo ciliar, lo que conlleva pues a problemas de hemostasia, mala estabilidad de la herida y pues prolapso del iris. Requiere manipulación pues tanto de la conjuntiva y pues mayor cauterio y los instrumentos pues pueden distorsionar la córnea. Aquí vemos un video. Entonces vemos, primero pues se inicia con una peritomía perilimbar, entonces aquí está utilizando pues un cuchete de 15 y se realiza a 1/3 de profundidad de la esclera de 2 a 3 milímetros de limbo como les dije. Entonces aquí está haciendo la primera incisión. Entonces una vez se realiza esta, ya para el segundo paso, para realizar el túnel escleral, que le está haciendo con un crescent, se crea pues un bolsillo escleral paralelo a la superficie de la esclera y se prolonga pues 1 milímetro hacia la córnea transparente. Y ya pues el tercer plano pues se realiza con el cuchillete ahí, induciendo pues paralelo a la esclera hasta el plano del iris, hasta introducir en cámara anterior. Errores en la incisión escleral que pueden ocurrir. Entonces se puede crear un túnel. Perdóname un momentico, Natalie, como para hacer Sí. allí una observación. Este tipo de incisión escleral, no la del limbar escleral, que personalmente es mi incisión de rutina, sino estas esclerales más posteriores, se pueden hacer en casos, como viste, de córneas con unas queratotomías radiales que no dan espacio para trabajar entre las incisiones. Como viste en el video anterior, esto es una, no sé, debe haber más de 16 incisiones porque están absolutamente seguiditas, ¿no? Es realmente pues, más compleja, es un abordaje que solamente se da en indicaciones especiales como esta, pero pues importante que en esta descripción la conozcamos. Sí. Sigue. Bueno, entonces, como les decía, errores que se pueden haber en la incisión escleral es que sea un túnel muy superficial, lo que puede generar un desgarro del techo del túnel y problemas con la hermeticidad de la herida. O crear un túnel muy profundo si el cuchillete del crescent no, y eso se ve cuando cuando se está introduciendo el cuchillete del crescent, no se logra visualizar durante la incisión, es decir, que se está trabajando muy profundo, y esto va a generar que se perfore el ángulo de la cámara anterior con una entrada prematura, generando pues trauma de iris o prolapso de iris en su caso. Entonces, como les dije, puede haber un riesgo de endoftalmitis según la incisión. Entonces, pues traje este artículo
donde eso es un estudio de casos y controles, donde estudiaron pues 38 pacientes tratados por endoftalmitis aguda postquirúrgica de catarata con cultivo positivo y 371 pacientes de control seleccionados al azar que se sometieron a cirugía de catarata sin complicaciones. Se comparó el tipo de incisión, en este caso fue pues, la incisión córnea clara y escleral, y pues si se realizó pues sutura durante la cirugía. Entonces se encontró que en los 38 pacientes de endoftalmitis, el 45% tenían incisiones en córnea clara y un 55% tenían incisiones en túnel escleral. En cambio, en los 371 que eran pacientes controles, el 20%, solamente el 20% tenían incisiones en córnea clara y el 80% tenían incisiones en túnel escleral. Entonces aquí mostraron que la incisión en córnea clara se asoció a un riesgo 3 veces mayor de endoftalmitis que la incisión en el túnel escleral, con OR de 3.36 con un intervalo de confianza pues del 95% entre pues 1.6 y 6.78. Y pues no hubo como nada significativo en la presencia o ausencia pues de sutura. Entonces, como vemos, pues sí hay un poquito más de riesgo de endoftalmitis según la incisión que se está realizando. Para la corrección de astigmatismos que se pueda realizar con las incisiones, entonces normalmente un promedio de inducción de astigmatismo es de 0.38 dioptrías para una incisión corneal que mida 2.2 milímetros aplanando pues el meridiano más curvo. Y pues Perdón, se pero realizó... esa es incisión en córnea clara, ¿no? Sí, sí, Porque sí. porque 0.38 no te la induce en limbo escleral. Sí, en incisión en córnea clara que digamos mida 2.2. Ajá. Sí. Entonces, se realizó en el 2019 pues, el consenso pues, de manejo de astigmatismos en cirugía de catarata. Y actualmente pues, se utilizan, digamos, las siguientes técnicas intraoperatorias para corregir ese astigmatismo durante la cirugía. Entonces, una de ellas pues, es crear una incisión en córnea clara en el meridiano más inclinado. Entonces, se puede llegar a corregir un astigmatismo entre 0.85 más o menos a 0.75 cuando pues se tenga como una incisión en córnea clara entre 3 y 3.2 milímetros, que eso es lo que puede oscilar más o menos pues el astigmatismo que se puede generar, que es de 0.5 a 0.67. Otra técnica es realizar una incisión en córnea clara adicional opuesta a la que se hace la principal a 180 grados para mejorar el efecto de aplanamiento, aunque esta pues no es tan utilizada. Entonces, brindando pues como un efecto de mejora, se hablaba de 1.66 a más o menos 1.3 cuando hay una incisión en córnea clara de 3.2 milímetros. También se puede realizar incisiones relajantes de la córnea y solo se deben hacer en casos pues seleccionados, no en todos los pacientes, es decir, cuando los astigmatismos sobre todo son menor de 1.5 dioptrías y sin exceder pues el arco de 90 grados. Y pues también, pues obviamente pues el implante de un lente intraocular tórico pues nos permite corregir ese astigmatismo. Natalie, perdón, creo que por tiempo pues ya tenemos que interrumpir. Importante retomar esto de la corrección del astigmatismo, que es muy importante. Digamos que el paso de la incisión principal en la cirugía de catarata es algo que te puede facilitar o entorpecer todo el resto de la cirugía. Es uno de los pasos más importantes. Vamos a hacer hincapié en esto, mirar otros videos y hablar un poquito más de lo de la corrección del astigmatismo, inducción de astigmatismo, etcétera, dependiendo de dónde se hagan las incisiones y si son corneales, en limbales o esclerales. ¿Listo? Listo, Entonces, muchas gracias por tu presentación. Lo has hecho muy bien. A todos, gracias por su asistencia y nos vemos.